Hola y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy quiero hablaros de un problema que está súper extendido en el mundo actual, en la sociedad actual, y es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que sentimos cuando notamos que hay una amenaza o un peligro interno o externo. Se caracteriza porque, a diferencia del miedo, normalmente no sabemos, a primeras no sabemos identificar de dónde viene, y la respuesta suele ser bastante elaborada. No es como ha ocurrido esto y por tanto tengo esta emoción, sino que suele ser un cúmulo de cosas. La ansiedad deja de ser normal cuando se convierte en una especie de obsesión hacia ese peligro y no nos deja realizar las actividades normal, con un desarrollo normal, y se convierte en un trastorno. Este trastorno puede durar 6 meses o incluso hacerse crónico si no se trata correctamente. Hay distintos tipos del trastorno de ansiedad. Puede estar, por ejemplo, en este canal he hablado sobre la fobia social, que es un trastorno de ansiedad que se da cuando hay un miedo, pues la ansiedad a exponerse públicamente, a ir a una fiesta o a estar con gente, etcétera, etcétera. Pero también existen otros tipos, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de estrés postraumático, el trastorno del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Todos estos son variantes, digamos, del trastorno de ansiedad. Hoy voy a hablar del trastorno de ansiedad generalizada. No he estudiado los demás tipos, entonces no sé si tienen características similares o no. Yo solo voy a hablar del que tengo yo, diagnosticado por mi psicóloga, y que es el trastorno de ansiedad generalizada, y voy a limitarme a hablar únicamente sobre este tipo de trastorno. Si tú crees que tienes algún otro tipo de trastorno de ansiedad o quieres profundizar sobre el tema o lo que sea, te invito a investigar abiertamente. Yo voy a dejar las fuentes de todo lo que hable en la descripción y así pues facilitar un poco esa investigación y que podáis descubrir un poco más por vosotros mismos. Informándome un poco sobre el tema, vi que había dos factores como de riesgo, ¿no? En cuanto a la ansiedad. Está el factor de riesgo predisponente y el factor de riesgo desencadenante. En el disponente tenemos tres factores. Tendríamos el genético, el de predisposición familiar, es decir, que en tu genética exista la posibilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad. También hay otro factor en el que está relacionado con la toma de sustancias tóxicas en el embarazo, es decir, que tu madre tomará sustancias tóxicas y entonces tú tienes más posibilidades de vivir esa ansiedad. Al igual que, por ejemplo, cuando tú consumes una sustancia tóxica y dejas de consumirla, tienes ansiedad, pues sería algo así, tendrías una especie de síndrome de abstinencia, pero de tu madre. Y también estaría el estilo de crianza, la manera en la que te han criado y te han educado, también puede condicionar a tener ansiedad cuando eres más mayor. En los factores de riesgo desencadenantes tenemos el estrés, que se puede dar en cualquier ámbito de tu vida, tanto en el laboral como en el personal, como en cualquiera, y puede desencadenar esta ansiedad. Y el segundo factor de riesgo desencadenante es la personalidad. El tipo de personalidad que tienes puede condicionar o no, más o menos, a desarrollar un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, la timidez puede ser un desencadenante de este tipo de trastorno. También hay que tener claro que ninguno de estos factores por sí solo desencadena en un trastorno de ansiedad. O sea, no por ser tímido ya vas a tener un trastorno de ansiedad, o porque tus padres te han criado de X manera vas a tener un trastorno de ansiedad. O sea, se tienen que dar muchos factores. Los síntomas del trastorno de ansiedad se dan en tres ámbitos, digamos. Se da a nivel de pensamiento, se da a nivel físico y se da a nivel de comportamiento. En cuanto al nivel físico, yo por ejemplo voy a hablar de mi experiencia, pero existirán más síntomas. En mi caso, por ejemplo, mi cerebro va a 100.000 por hora todo el rato, y entonces eso hace que yo me pase el día súper cansada, súper cansada, porque aunque no esté haciendo nada físico, mi cerebro sí que está todo el rato gastando energía. Entonces
me paso el día como si no hubiera dormido nada por la noche y paradójicamente cuando llega la noche me da insomnio y entonces no puedo dormir porque de vuelta mi cabeza empieza a ir a 1000 por hora y entonces no puedo dormir. Además también me cuesta un montón despertarme por la mañana y levantarme, y de hecho una cosa que he hecho yo ha sido como aprovechar esa adicción al teléfono, que tengo para obligarme a levantarme. Entonces lo que he hecho ha sido dejar el móvil cargando en otra habitación y así por la mañana cuando me despierto, si quiero coger el móvil tengo que levantarme para ir a esa habitación. Por ejemplo, si tú te duchas por la mañana puedes poner el móvil a cargar en el baño y así por la mañana pues te levantas y vas directamente al baño. Otra cosa que también me está ocurriendo mucho es que tengo falta de atención y se me olvidan las cosas. Entonces no estoy prestando atención a lo que digo o a lo que hago y, por ejemplo, en esta semana habré perdido el móvil 50.000 veces en sitios que en el armario, debajo al lado de la lavadora, y son sitios que dices, no sé cómo ha llegado ahí, pero como no estaba prestando atención, he dejado el móvil en cualquier sitio y se me ha olvidado que estaba ahí. Luego también me pasa que estoy hablando con una persona y de pronto se me olvida de qué estoy hablando y digo, no recuerdo, o sea, te estaba contando algo pero no recuerdo por qué. Y es esa falta de atención, de tener la cabeza en 50.000 sitios, que de pronto dices, vale, yo estaba diciendo algo pero no sé con qué fin. Y eso también me pasa un montón. También tengo acné, me ha salido un montón de acné por la cara y a causa de la ansiedad y del estrés, y también tengo mucha tensión muscular. Ya no en la espalda por ejemplo tenía muchísima cuando estaba en la universidad, tenía mucha tensión en la espalda, pero ahora tengo sobre todo en la cara, por la zona de la frente, y estoy todo el rato masajeándome la frente porque me duele de la tensión muscular que tengo ahí. También hay otros síntomas como por ejemplo el no poder respirar correctamente, que no te entra el aire totalmente, o que no sientes que entra el aire totalmente en los pulmones. También hay fobias, palpitaciones, sudores, muchos tipos de síntomas, pero bueno, yo he explicado los que yo tengo porque son los que yo puedo decir que conozco y sé que es por esto. En cuanto a los síntomas del pensamiento, normalmente la ansiedad lo que genera la ansiedad genera pensamientos negativos, catastrofistas, de que vamos a morir, de que otra persona, un ser querido va a morir, de que todo nos va mal, que todo va a ir mal, no somos suficientes, seguro que las personas piensan que yo soy esta cosa o yo soy esta otra, y nos genera un overthinking, que es ese rumiar todo el rato de la cabeza, de estar rumiando la misma idea o las mismas ideas sin parar, y como normalmente son ideas negativas, al final acabamos en un bucle de que no salimos de ahí y que nos convencemos a nosotros mismos de que eso es real. Por ejemplo, pensar que como he hecho esto mal, seguro que ahora piensan que mi trabajo es malo y entonces no me van a contratar y entonces no voy a ganar dinero y entonces ahí empieza la bola de nieve a dar vueltas, vueltas, vueltas y acabamos muy mal. Esto, por ejemplo, puede ocurrir un montón cuando vamos a dormir y de ahí puede generarse el insomnio, de empezar a rumiar todos esos pensamientos negativos, y de esa preocupación no nos podemos dormir, además que el cerebro está súper activado y no podemos descansar correctamente. Y por último tendríamos los síntomas de comportamiento. Se ha estudiado que las personas con ansiedad suelen modificar sus comportamientos para sentirse seguros y sentir que tienen el control. A esto se le llaman conductas de seguridad. Y por ejemplo, una persona con fobia social lo que hará es no asistir a eventos o no asistir a fiestas para evitar esos sentimientos negativos y esos síntomas físicos negativos y sentirse bien consigo mismo. El diagnóstico del trastorno de ansiedad, al igual que cualquier tipo de diagnóstico sobre cualquier cosa, tiene que darlo un especialista en la materia. En el caso del trastorno de ansiedad, tiene que dar el diagnóstico una persona especializada en la salud mental.
que tú hayas visto un post en Instagram o en Facebook o un vídeo o este vídeo y te hayas visto identificado, no quiere decir que tengas ansiedad o no puedes decir que tienes ansiedad, ya que ningún especialista lo ha dicho. Al igual que si estás triste no puedes ir diciendo que tienes depresión, porque esto tiene que verlo un especialista, en este caso de la salud mental. En mi caso fui diagnosticada por mi psicóloga y empezamos a trabajar sobre este trastorno de ansiedad que yo tengo. Si crees que puedes tener un trastorno de ansiedad o cualquier otro trastorno o cualquier cosa, ve, pregunta, trabaja con el especialista y pacta con el psicólogo, con la persona con la que estés tratando, un plan para tú sentirte cómodo y trabajar sobre ello. Por último, me gustaría contaros algunos tips que yo utilizo para rebajar un poco la ansiedad y sobre todo intentar controlar un poco cuando tengo ataques de ansiedad. No me dan mucho, pero sí que cuando me dan me causan muchos problemas y pues me gustaría contaros lo que hago yo. En primer lugar, hay una técnica que además esta la vi hace poco por TikTok y me hizo gracia porque es lo que yo utilizo, solo que yo hago una pequeña modificación al final, y es la técnica del 333. Yo esto lo utilizo cuando me dan ataques de ansiedad, pero también cuando empiezo a rumiar mucho y mi cabeza no para. Y estoy en cualquier sitio, por ejemplo, y no tengo mucho espacio de maniobra y entonces me alejo un poco y hago lo siguiente. El 333 es mirar tres cosas, nombrar tres cosas que tú veas, nombrar tres cosas que tú escuches y mover tres partes de tu cuerpo. Esto lo que hará es que tu cabeza vuelva al presente y te aleje un poco de esos pensamientos. Yo lo que suelo hacer también, sobre todo cuando tengo un ataque de ansiedad, después de hacer estas tres cosas, yo lo que hago es cerrar los ojos y respirar hondo 3 veces e imaginar qué tengo alrededor. Es decir, yo cierro los ojos y entonces digo, vale, aquí tengo un foco, aquí tengo una mesa, aquí tengo otra mesa, la cámara, tal. Entonces yo me imagino lo que hay alrededor y de esa manera como que distraigo a mi mente de esos pensamientos. Esto a mí me funciona bastante bien, la verdad. La siguiente la hago cuando estoy trabajando. Yo en el trabajo soy muy exigente conmigo misma, soy muy perfeccionista y soy muy dura conmigo misma. Entonces hay muchas veces que me he pasado el día entero trabajando y cuando termino digo, buah, es que no he hecho nada. Y me da mucha ansiedad el pensar que no he hecho nada y que me he pasado el día sin sacar algo de provecho y cosas así, cuando realmente en la mayoría de veces no es así. Entonces lo que yo he empezado a hacer es apuntar la fecha del día y apuntar todo lo que yo voy haciendo. Por ejemplo, yo tengo una productora de vídeo junto con mi pareja, entonces yo lo que hago es, por ejemplo, importar los vídeos al ordenador, importar los vídeos al programa de edición, seleccionar las tomas que más me gustan, seleccionar 5 canciones para el vídeo, guardar los logos y los no sé qué, enviar el presupuesto de no sé cuántos. Entonces yo voy haciendo eso y cuando termina el día veo toda la lista de cosas que habrán costado más o menos, pero que son cosas que he hecho y que no ha sido un día de estar mirando a la pantalla y ya está, sino que son cosas que he ido haciendo y que he ido poco a poco poniendo esas piedritas en el camino para pues, hacer un buen camino. Otra cosa que suelo hacer, esto normalmente lo hago cuando voy a dormir y empiezo a rumiar, es cuando mi cabeza veo que va muy rápido y de pronto me empiezo a agobiar, doy una palmada o digo ya o para. Y entonces como que el cerebro para un momento de todos esos pensamientos, como que para. Y entonces hay como un silencio, a mí me pasa esto, hay como un silencio en la cabeza que te permite respirar, porque eso es lo importante, ¿sabes? En la ansiedad es durísimo cuando de pronto te empiezas a agobiar y como que te olvidas de que tienes que respirar. Entonces, a mí esto me funciona bastante bien. Hay veces que tengo que hacerlo 3 veces, pero normalmente me funciona muy bien. Y otra cosa que suelo ligarla con esto es que cuando voy a dormir y tengo un overthinking así muy bestia,
me creo, o yo tengo creado como una especie de zona en mi cabeza, ¿vale? Como un paisaje en el que yo me imagino y utilizando los sentidos intento como desviar la atención de esos pensamientos a esa imagen que yo estoy viendo. Y por ejemplo, yo me suelo imaginar, te puedes imaginar donde tú quieras, en la playa, en la montaña. Yo me suelo imaginar en la montaña, ¿vale? Porque me gusta mucho la montaña. Entonces yo lo que hago es imaginarme que estoy pues en un bosque, por ejemplo, y voy descalza, y entonces siento la tierra en los pies, veo los árboles, veo el viento cómo mueve las ramas, escucho los pájaros, los animales que hay, voy caminando y entonces noto el viento en la cara. O si por ejemplo te imaginas en la playa, escuchas el sonido de las olas, notas la arena, te puedes sentar y tocar con las manos la tierra o los árboles, oler el ambiente. Entonces de alguna manera como que estás engañando a tu cerebro, haciéndole ver un paisaje súper bonito en el que además tú te sientes tranquilo, puedes respirar hondo. De alguna manera como que tu cerebro se relaja y siente que está en un sitio seguro, que está en un sitio bonito, que le gusta, y ya no hay tanto overthinking. Esto es algo que hago yo y a mí me funciona bastante bien. Y por último, el último tip que hago yo es ponerme una canción y fijarme en la letra, por ejemplo, en lo que está diciendo, o si no tiene letra, pues hago un poco algo parecido a lo anterior, y es, si por ejemplo es música clásica, pues me imagino en un castillo antiguo, con uno de esos vestidos súper bonitos, bailando en la sala, no sé qué, en plan cosas así, ¿sabes? Para distraer la mente. Y te centras en la música o te centras en la letra, o te creas tu propio videoclip en la cabeza, por ejemplo, y como que pues de vuelta engañas a tu mente y le haces como apartar un poco esas ideas malas que estás teniendo para pues tener pensamientos más cómodos para ti. Y pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún tip más que vosotros hagáis o que conozcáis, lo podéis poner en los comentarios. Me encantará leerlo y ponerlo en práctica, y seguro que a todos los que están viendo esto también. Y nada, espero que pues os haya gustado el vídeo, os haya servido, y nos vemos a la próxima.